Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre experimentos psicológicos que han sido un poco locos, pero que han sido muy útiles a la humanidad. La psicología es una disciplina que se basa en la experimentación. Por medio de los experimentos descubrimos cómo es la conducta humana y cuáles son sus reacciones ante diferentes estímulos. Actualmente, el Consejo General de Psicología aquí en España prohíbe algunos experimentos por ser tabú en la sociedad y también porque pueden afectar al individuo de forma permanente. Por eso hoy vamos a hablar de 5 experimentos psicológicos que han sido muy interesantes y que nos van a ayudar a replantearnos el comportamiento humano y cómo se desenvuelve en su vida cotidiana. El primer experimento son los experimentos de conformidad de Asch. Solomon Asch hizo sus experimentos en el año 1951 más o menos. En su caso, él puso una imagen como esta que les voy a poner aquí, de 3 líneas. Entonces los participantes tenían que elegir cuál de las 3 líneas era la más larga, pero eran 50 participantes y solamente una persona era iba a ser el participante real, los otros iban a ser actores todos. Entonces tenían que escoger cuál de las líneas, como ya les dije, era la más larga, pero la mayoría de ellos ya se les había dicho que tenían que escoger la respuesta incorrecta para ver si esta persona elegía esa línea como tal, simplemente porque la mayoría lo hizo, que fue así. Al final, más de 37 de los actores habían escogido la línea incorrecta y este participante también la escogió a pesar de las evidencias que demostraban que las líneas que ellos habían escogido no era la más larga. Ese experimento no se contó podría ser actualmente y tampoco se contó con lo que él hizo como historia de la psicología, porque él no le pidió consentimiento a ninguno de los participantes, no a los actores, a los que fueron participantes, ninguno le pidió su consentimiento para él hacer ese tipo de experimento en ellos. El siguiente experimento es el de efecto espectador. Algunos experimentos psicológicos, como ya les había comentado, aunque fueron diseñados en su época para que pudieran darles resultados beneficiosos, no podían usarse hoy en día, como este experimento. En 1968, John Daly y Bill Latane habían sentido la curiosidad por el caso de una chica que se llamaba Kitty Genoves. Ella había sido asesinada en frente de un montón de personas y a ellos les intrigaba cómo esta persona pudo ser asesinada y no pudo encontrar a nadie que la ayudara cuando mucha gente fue testigo de este asesinato. En su experimento, ellos eligieron un participante en el que lo sentaban en una oficina y lo hacían llenar un formulario. Mientras él estaba llenando el formulario, comenzaba a salir humo en la habitación y se descubrió, porque también hicieron el mismo experimento pero con más personas, en algunos de ellos eran actores. En el primero, cuando la persona estaba sola, reaccionaban más rápido a reportar que había un humo de un posible fuego, mientras que cuando estaban en grupo se dejaban llevar del resto de participantes que decían que no, que eso no era nada. El siguiente experimento son los experimentos de evidencia de Milgram. El psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, se preguntaba si la mayoría de los soldados que habían participado en el holocausto de Hitler habían sido cómplices o simplemente estaban siendo obedientes, ¿no?, a lo que se les ordenaba. Porque no tenía lógica que tantos soldados en toda Alemania habían sido testigos de tanto sufrimiento, de tantas matanzas, de tanta tortura y que nadie hubiera hecho nada. Hubieron, claro,
ya en la historia casos de uno que otro soldado que sí ayudaba a los judíos a que escaparan y todo eso, pero la gran mayoría simplemente fue testigo de lo que pasaba sin ningún tipo sin tomar ningún tipo de acción. En el experimento que él realizó, elegía a 2 participantes, uno iba a ser el maestro y otro iba a ser el alumno, pero estaba manipulado para que el maestro siempre fuera el estudiante real, el participante real, y el estudiante era un simple actor. En este experimento, él les decía al participante que cada vez que el estudiante cometiera un error, tenía que darle una descarga eléctrica. Entonces, a medida también que la persona cometía un error, el voltaje de la electricidad subía. Entonces, él descubrió que, como ya él pensaba, la mayoría de los estudiantes, de los maestros, por así decirlo, no reaccionaba al sufrimiento del estudiante. Simplemente seguía subiendo el voltaje cada vez que le hacían una pregunta y el estudiante cometía un error. Y descubrió que si los voltajes, claro que los voltajes eran totalmente falsos, pero si hubieran sido reales, en la mayoría de los casos, los maestros hubieran asesinado a la persona que representaba al estudiante, simplemente porque alguien con autoridad le dio el poder de hacerle daño a alguien sin siquiera reflexionar o ser un poco empático, ponerse en el lugar del otro. El siguiente experimento son los experimentos con primates de Harlow. Este señor, en la década de 1950, en la Universidad de Wisconsin, quería investigar sobre la independencia infantil de los niños hacia su madre. Entonces él cogió un mono recién nacido y lo encerró en un cuarto donde habían 2 tipos de mamá, por así decirlo. Una estaba hecha, era como tipo peluche, ¿no? Era súper suave, y la otra estaba hecho de alambres y de metal, pero esta solamente tenía la función de alimentar al mono. Y se descubrió que el mono simplemente pasaba como 1 hora al día más o menos con el mono que estaba hecho de metal, porque lo alimentaba, mientras que el resto del tiempo que él duraba en la habitación estaba con la madre de peluche, porque simplemente lo hacía sentir más seguro. De hecho, él también hacía que los asustaba para ver a cuál de las 2 madres salía corriendo el mono primero, para poder descubrir que efectivamente esa dependencia siempre se hace por instinto hacia las madres. Este experimento tuvieron obviamente que cesar, porque él no solamente hizo ese experimento, hizo muchos más que hoy en día están prohibidos totalmente por abuso de los animales, que es totalmente horrible. Y actualmente también han querido en algunas universidades empezar algunos experimentos también con primates, pero que obviamente no se los ha permitido, porque son experimentos muy, muy graves que podrían afectar a la salud del animal e incluso matarlo. El último experimento es el experimento del muñeco bobo de Albert Bandura. En los años 60 se discutía si la conducta agresiva era innata o era aprendida, y se hacían convenciones para poder analizarlo. Entonces este señor, junto a 2 compañeros que por coincidencia, o no sé si el destino, se apellidaban Ross y Ross, ellos 3 hicieron un experimento en el que cogieron a 35 niñas y 35 niños y los ponían a diferentes estímulos en una habitación donde había un modelo de papá, un hombre adulto, y una señora que hacía de mamá. Y entonces estaba el muñeco, que es algo parecido a lo que le voy a poner aquí como esta imagen. Este señor, los modelos tenían que jugar, porque tenían juguetes en la habitación, ¿no? Y tenían que jugar con los juguetes, pero en ciertos momentos
golpeaban al muñeco bobo. Cabe destacar que este experimento estaba dividido, no todos los niños estaban juntos, porque querían demostrar si era aprendida o innata. Entonces ellos, la mitad de los niños lo ponían en una habitación y la otra mitad en otra. Los que estaban en la primera habitación, los modelos adultos golpeaban al muñeco bobo, y en la otra pues simplemente no pasaba, no demostraban ningún tipo de acción agresiva ante el muñeco, y se descubrió que los niños tenían entre 3 y 5 años más o menos, y ellos hacían lo que el adulto hacía. Veían que el adulto jugaba con los juguetes con ellos y eso, pero que iban y le propinaban una paliza, por así decirlo, al muñeco, y eventualmente los niños hacían lo mismo. Iban con el muñeco y también lo golpeaban. Sin embargo, los de la otra habitación, que no habían sido expuestos a la agresividad, no habían expresado ningún tipo de comportamiento hacia el muñeco, porque simplemente no lo habían visto. Este experimento es muy interesante. Hoy en día no se podría hacer por la cantidad de niños que se utilizó en el proceso, pero nos ayudó a entender que realmente la conducta agresiva que vemos en muchos adultos ahora fueron aprendidas de niños porque lo vieron en alguien que les enseñó directa o indirectamente a ser así. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si han aprendido algo, por favor dale me gusta al canal y suscríbete. Y no olvides compartirlo, que no sabes a quién estás ayudando. Por favor, ponme en los comentarios si conoces algún otro tipo de experimento que te ha llamado la atención, para que podamos conversarlo aquí en el canal. Creo que en el futuro también haré algún otro video relacionado con estos tipos de experimentos. Bueno, eso ha sido todo. Que tengas un excelente día y no olvides que tu vida es importante para mí. Bye.